El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos, y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. La frase que encabeza el título de esta reflexión puede ser usado tanto en una como en otra forma. Expliquemos. La primera forma, lo más por lo menos, tiene un sentido negativo. Es decir, dejar lo más importante por lo de menos importancia. Dejar lo más valioso por lo de menos valor. Dejar lo trascendente por lo intrascendente. Lo real por lo irreal. Lo real por la fantasía. Lo sustancioso por lo vano. Lo bueno por lo malo. La verdad por la mentira. Lo temporal por lo eterno. La segunda forma de expresar la misma idea tiene un sentido aparentemente positivo, pero sí muy engañoso. Lo menos por lo más. E invertimos todo lo anterior. Esto significa preferir lo que no tiene relevancia por lo que sí la tiene. Dar más atención a lo que no es importante en menoscabo de lo que es de suma importancia. Dedicar nuestro tiempo a las cosas de menor valor que a las que son invaluables. Dejarnos atrapar por lo irreal y la fantasía antes que por lo real y verdadero. Preferir lo vano antes que lo substancioso. Desdeñar la verdad para dar lugar a la mentira. Dejar de lado lo bueno y preferir lo malo. Deslumbrándonos por las cosas brillantes pero superficiales y que terminan pues son temporales, en lugar de aquellas cosas que son eternas y nunca acabarán. Otros ejemplos más prácticos serían estos. Pasar más tiempo con tus amigos que con tu familia. Esto es preferir lo menos por lo más. O separarte de tu esposa e hijos por una pasión fugaz. Esto es dejar lo más por lo menos. La lista para seguir ilustrando este concepto sería interminable. Pero bueno, esta explicación nos introduce a la aplicación que daremos al pasaje bíblico que nos corresponde considerar en esta ocasión. Al releer esta porción bíblica, nos daremos cuenta inmediatamente sobre la importancia y profundidad que se contienen en cada una de las frases que se encuentran en él. Iniciemos primero con los versículos 31 al 35, dejando el último, el 36, para el final. Hablando de Cristo, Juan el Bautista dice: Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. El que cree confirma que Dios dice la verdad, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos.
Enumeremos y comentemos ahora una por una las declaraciones relevantes de los versículos que acabamos de releer. La primera, mencionada por cierto 2 veces en el mismo versículo 31, es esta: Jesús es superior a todos. Claro que Juan el Bautista está diciendo que Jesús es superior a él. Lo ha dicho ya varias veces y lo vuelve a reiterar en este versículo una vez más. Pero ahora, no solo señala que Jesús es más importante que él, sino que él está diciendo que Jesús es más importante que todos. Él, Jesús, está por encima de todos, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Es superior a otro, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, o es más importante que todo el mundo, como lo escribe la palabra de Dios para todos, o es el más grande de todos, según la versión de la Biblia Libre. Sobre la superioridad absoluta de Jesús sobre todos los seres humanos y de hecho sobre todo el universo, ya está señalado contundentemente en estos primeros 3 capítulos del Evangelio según San Juan que hemos estado considerando a detalle. Pues Cristo es el Hijo eterno de Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Jesús es la vida misma que da vida a todas las criaturas. Él es la luz que despeja las más densas tinieblas. Es el Verbo encarnado. Es el Emmanuel, Dios con nosotros. Es el pan de vida. Es la puerta que conduce al cielo. Es el pastor de sus ovejas. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el hombre perfecto. Por si esto fuera poco, dice Juan que Dios el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. Poder sobre todo el universo. Eso muestra a Jesucristo como el Todopoderoso, el Soberano y el que tiene el control de todas las cosas que existen dentro y fuera del tiempo. Solo el ignorante de todo lo que es Jesús podría lamentablemente decir que Jesús no es la persona más valiosa e importante de toda la historia y de toda la eternidad. La segunda cosa a considerar es esta: Jesús trae un mensaje trascendente. Cuando los guardias enviados por los sacerdotes y fariseos para apresar a Jesús, en una de tantas veces que lo intentaron, y los guardias escucharon hablar a Jesús sobre el agua de vida que Él es y que les ofrecía a los pecadores, el reporte que dieron al regresar a sus autoridades, obviamente sin Jesús, fue este: nunca nadie ha hablado como ese hombre. Y cuando Jesús increpó a sus discípulos diciéndoles si querían irse con la gente, que solo se aprovechó de él en cuanto a los panes y los peces que él les multiplicó para saciar su hambre, fue Pedro quien le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estas declaraciones concuerdan con los versículos 32 y 34 que estamos analizando y que dicen: el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo que Dios dice, porque Dios le da todo el poder de su Espíritu. Demos a este hecho, señalado en estas palabras, toda la importancia que tiene. Recordemos lo que ya vimos en este mismo capítulo, en el versículo 13, que dice: nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El único hombre que ha bajado, subido, vuelto a bajar y vuelto a subir al cielo es Jesús, y solo Él. Así que lo que Jesús enseña en su mensaje
es sobre lo que a él le consta, lo que él ha visto con sus propios ojos y lo que ha oído con sus propios oídos. Más aún, el texto dice que Jesús dice lo mismo que Dios dice. Así que es el propio Dios el que está hablando a la gente de este mundo por medio de Jesús. Por lo que su mensaje es trascendente, sumamente importante, digno de ser escuchado con toda atención. Te preguntas, ¿de qué habla? ¿Qué contiene su mensaje? Habla de un amor perfecto, de un perdón total, de una reconciliación profunda, de una compasión plena, de la verdadera amistad, de la vida abundante que se puede tener ahora mismo y por toda la eternidad, de una vida sin final, llena de la presencia de Dios. Todo ello ganado por el sacrificio que Él vino a realizar al morir en la cruz del Calvario. De eso habla el mensaje de Jesús. Preguntémonos, ¿qué cosas, qué asuntos, qué temas podrán justificar ser más importantes que los que Jesús vino a revelar a un mundo tan necesitado de todo lo que Él vino a traer? Juan el Bautista y todos los profetas anteriores declararon mensajes de Dios, pero fueron revelaciones parciales, pues el Espíritu Santo les había sido dado por medida. Pero con Jesús fue diferente, pues Él recibió el Espíritu Santo sin medida, sin limitaciones y con todo su poder. Así que su mensaje, además de ser veraz, totalmente completo y digno de ser creído y recibido inmediatamente con mucha alegría y gratitud. En la experiencia cotidiana, cuando una persona importante llega para dar buenas noticias a la gente, invariablemente es recibido con los brazos abiertos. Pero increíblemente, la tercera cosa que vemos en estos versículos y que nos impacta y duele tanto es que pocos creen en el mensaje de Jesús. Reina Valera, nuestra versión por excelencia, entre otras, dice en el versículo 32 que nadie cree el mensaje de Jesús. Pero por el contexto, nos parece mejor como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero que pocos creen en lo que les dice. O incluso más claro todavía, como lo señala la traducción en lenguaje actual. Muchos no quieren creer en lo que Él dice. Te pregunto, ¿no te parece que esto es inaudito, inconcebible, inaceptable, increíble? Déjame hacer una comparación. Es como si el mejor especialista en el peor tumor maligno le ofreciera gratuitamente la cura segura al que estuviera a punto de morir en un poco tiempo más y que éste rechazara el ofrecimiento. O si una persona rica y bondadosa estuviera dispuesto a pagar la gran deuda de un gran deudor que está a punto de ver sus bienes embargados e incluso con la posibilidad de ser llevado a la cárcel por no completar el pago con sus bienes, y que no creyera en tan grande favor que esa persona bondadosa y rica le está ofreciendo, y prefiriera mejor perder todos sus bienes e incluso su libertad. Déjame decirte que esto es precisamente lo que la inmensa mayoría de la gente inconcebiblemente hace con el mensaje de Jesús. El gran ofrecimiento de pagar Él mismo por todos sus pecados y heredarles una eternidad inmensamente feliz que comienza desde el mismo momento de creer en Él. En tales personas
se aplican las palabras de los profetas Isaías y Zacarías, quienes dijeron: tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¡Qué actitud tan lamentable! Cuyas consecuencias veremos más adelante. Por otro lado, y en cuarto lugar, y esto por deducción del punto anterior, descubrimos que la mayoría prefiere lo intrascendente. Aunque Juan el Bautista está refiriéndose primero a él, reconociendo su naturaleza imperfecta y limitada, sí, con un mensaje verdadero, pero incompleto, siguiendo la idea de la reflexión que hemos estado teniendo y con la base cierta que son muy pocos los que creen en el mensaje de Jesús, podemos decir en sentido contrario entonces que la gran mayoría acepta, prefiere, cree y busca afanosamente solo lo intrascendente, lo que no tiene mucho valor, lo que causa una satisfacción momentánea, lo que engañosamente deslumbra y distorsiona la verdad. La gran mayoría prefiere la ciencia ficción, la fantasía y la mentira. Nos preguntamos cuáles son los temas que concentran la atención de la gran mayoría de las personas. Como lo dice el versículo 31, los que vivimos aquí en la tierra y hablamos de las cosas que aquí suceden. Hablamos de las cosas de la tierra y las cosas que aquí suceden. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, debemos decir que hablamos tanto de las cosas buenas como de las malas. Hablamos de cosas buenas como la familia, los nietos, el trabajo, las cosas hermosas de la naturaleza, los avances científicos, la política, el deporte, etc. También hablamos de las cosas malas, del crimen, la inseguridad, la pobreza, el racismo, las calamidades por las fuerzas naturales, las enfermedades, así como también nos ocupamos de nuestros propios intereses personales, tanto buenos, pero también los malos, aunque de estos últimos tratamos de no revelar mucho. Sin embargo, todo esto, incluyendo las cosas muy buenas, son temporales y habrán de terminar un día. Será entonces cuando nos daremos cuenta que había otras cosas a las que debimos prestar más atención y no lo hicimos, como el servicio a los demás, el uso correcto de nuestra profesión, oficio y bienes, los valores de la honestidad, la modestia y la verdad, pero por sobre todo, las cosas que van más allá de lo temporal, es decir, las cosas que tienen que ver con lo eterno, lo espiritual, las cosas de Dios y de las que Jesús vino precisamente a hablar y a compartir. Pero para muchos, lamentablemente, cuando lleguen a este momento y esta reflexión, será demasiado tarde. Por eso, al considerar el último versículo de nuestro pasaje bíblico, descubrimos una verdad ya señalada anteriormente y a la que ahora debemos prestar mayor atención. Hablamos de la doble consecuencia. Para quienes deciden lo más por lo menos y para quienes prefieren lo menos por lo más. Recordemos este último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no sabrá lo que es esa vida, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. Primero, la consecuencia para quienes deciden lo más por lo menos. Para quienes, y tenemos que decirlo nuevamente, gracias a la acción del Espíritu Santo en el corazón de las personas, creen en el mensaje trascendente de Jesucristo y confirman así que Dios es veraz. Para estos, la maravillosa consecuencia
que encierra todas las bendiciones del mundo es la vida eterna. Segundo, la consecuencia para quienes prefieren lo menos por lo más y siguen engañados por los malos placeres de esta vida terrenal y temporal, dejando incluso de lado los placeres buenos de esta tierra, que claro que los hay y muchos, pero por sobre todo, rechazando el mensaje trascendente de Jesucristo que conduce a los verdaderos placeres santos que inician en el momento de creer en Cristo y que continuarán por toda la eternidad en el reino de los cielos. Para quienes deciden lo menos por lo más, es decir, no creer en el mensaje de Cristo, las consecuencias es que no sabrán lo que es la vida eterna, nunca lo sabrán, sino que también siempre estarán bajo la ira y el castigo de Dios. Como lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, que estos, los que prefieren lo menos en lugar de lo más, permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Para aquellos que argumenten con cierta ironía que si Dios es amor, como los cristianos lo presentamos, entonces no podrá condenar para siempre a los que no creyeron en esta vida en Jesús, y que al final, como buen padre que es, se compadecerá de ellos. Bueno, a ellos, y si tú estás entre ellos, les tenemos una palabra de advertencia para que despierten y no sigan creyendo que es uno de los engaños favoritos del diablo. Primero debo decirte, es cierto que Dios es todo amor, lleno de misericordia y perdonador de los pecados más terribles que se hayan cometido contra Él. Pero lo es para quienes reciben su palabra, se arrepienten de sus pecados, creen en la obra de Jesús en la cruz y obedecen a su voluntad. Para estos, Dios es todo amor, perdón, compasión, misericordia, Padre, amigo. Pero también debes saber que así como Dios es perfectamente amor, también es perfectamente justo. Y su justicia tiene que cumplirse plenamente. Y la sentencia para quienes no creen en Él ha dicho por medio de Jesús que se convierte en la más grave ofensa que se puede hacer a Dios, pues se le considera mentiroso. Así lo dice el mismo Juan en su primera carta que escribe posteriormente. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú eres de los pocos del grupo que han decidido lo más en lugar de lo menos, muéstralo con tus palabras, con tus hechos. Cada día de tu vida prueba esto. Pero si tú eres de los muchos del grupo que prefieren lo menos por lo más, pero has comprendido lo que hemos hablado en estos minutos, reacciona. Aún estás a tiempo. E invierte ahora tu prioridad decidiendo también por lo más en lugar de lo menos. Esto es, cree la verdad del mensaje de Cristo y sabrás entonces sí lo que es la vida eterna. Que el Espíritu de Dios te ilumine y que Dios te bendiga. Amén. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy
tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Dile al Señor, tú eres mi tesoro, Señor. No anhelo otra cosa en la vida más que tu presencia.